Una vez más estamos aquí delante de la presencia de Dios para compartir una vez más la palabra, para dejar que el Señor nos enseñe un poco más de lo que Él nos ha dejado escrito a través del libro, que es la Biblia, que es el diario vivir que tenemos cada día, aprendiendo cada día de la palabra, meditando en ella, viviendo conforme a lo que Dios nos pide como sus hijos. Y para aquellas personas que quieren acercarse a Cristo, también poder obedecer a Dios a través de la palabra. En esta noche quiero hablar sobre la diferencia de pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces venimos a Dios, hacemos una oración o con nuestras palabras le pedimos a Dios cosas. Queremos esto, queremos aquello, queremos el otro. Pero tenemos que entender que para recibir lo que le pedimos a Dios, en primer lugar, debemos estar en obediencia. ¿Por qué digo esto? No es que quiere decir que todos vivimos en desobediencia. No. Lo que pasa es lo siguiente. Perdón. Y muchas veces vivir en desobediencia quiere decir que queremos que Dios nos complazca en nuestros caprichos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ver la diferencia de pedir a Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón Él nos va a dar. Cuando Dios nos dice no, nos enojamos. Y ahí podemos ver que es un capricho nuestro que queremos esto. Nosotros cuando vamos a Dios siempre debemos pedir a Dios al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y pidiendo que se haga su voluntad, mas no la nuestra. ¿Por qué su voluntad? Porque Él sabe lo que nos conviene, lo que nos hace bien, lo que nos hace falta. Porque hay un versículo que dice que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad desde antes que se lo pidamos. Pero es necesario confesarlo con nuestros labios y hablar esa oración con Dios para decirle, Señor o Padre, mejor sería decirle, Padre, necesito esto, estoy pasando por esta situación, enséñame cómo pedirlo. Como mejor conviene, no sabemos, como mejor orar, tampoco lo sabemos, pero dice que el Espíritu, que gime con gemidos indecibles delante de la presencia del Padre y del Hijo, dice que Él sí sabe cómo llevar esa oración. Entonces tenemos que darle libertad y fluidez al Espíritu, para que así nos lleve a pedir conforme a la voluntad de Dios. En esta noche quiero leer un versículo que se encuentra en Jeremías 33:3, que es muy conocido. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acá vemos un punto fundamental. Primero es ir y clamar a Dios. ¿De qué manera? Con una oración, suplicándole, rogándole, implorándole, pidiendo misericordia, piedad, compasión. Buscando primero el rostro de Dios, buscando su presencia. Pero no es ir y pedir, no. Hay pasos a seguir. Muchas veces toman este versículo y se lo toman personal. Es decir, Dios tiene una obligación de darme, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, el Señor nos va a responder. Pero también tenemos que entender que Dios tiene un sí y un no. El ahora o espera. No entendemos eso. Nosotros lo que vemos y analizamos ahí, que debemos clamar y pedirle, y Él nos responderá. Pero hay pasos a seguir, como digo. Tengo que ir y presentarme, como venía diciendo, primero pedir perdón.
alabar y exaltar el nombre de Dios y darle gloria, honra y alabanza. Entonces, después que hice esos puntos, entonces me dirijo al Padre ya quebrantado, en una posición totalmente distinta a los berrinches y a los caprichos, porque quiero esto ya. No, Padre, es tu voluntad bendecirme con esta necesidad que tengo, porque dice tu palabra que tú sabes de qué cosa tengo necesidad de antes que te lo pida, pero tu palabra también me enseña y me dice que es necesario que yo te lo confiese y te lo pida con mis palabras. Pero en ese lapso va Dios trabajando en nuestro ser interior a través del Espíritu Santo. ¿De qué medida? ¿En qué medida? En la medida más profunda, allá en lo más profundo de nuestro ser, donde nadie puede llegar, únicamente Dios. En nuestros huesos, en nuestros tuétanos, ahí está el alma, el espíritu, que solamente Él puede llegar, donde el ser humano no puede, donde las palabras simples no pueden, las palabras de hombre no, pero la palabra de Dios sí puede, porque tiene poder y autoridad, y la palabra de Dios es tajante como espada de doble filo. Por eso digo que no debemos ir con caprichos a Dios. Dice que Él tiene cosas grandes y ocultas para nosotros que nosotros no sabemos. Y tal vez esas cosas grandes y ocultas están guardadas para el fin, para el último. ¿Por qué digo para el fin o para el último? Para que cuando Cristo venga a buscar a un pueblo, a su pueblo, a nosotros, a sus hijos, tal vez estemos vivos o tal vez estemos descansando. Cuando despertemos de ese sueño, vamos a ver esas cosas grandes y ocultas que Él tenía guardadas para nosotros. En este lapso de tiempo, de años que Dios nos da sobre la tierra, Él nos va mostrando cada día cosas grandes y ocultas que nos asombran, pero no es toda su gloria, sino nos va mostrando por parte, de a poco nos va enseñando. Y tenemos que tener la seguridad que vamos delante de un Dios que no falla y que no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. Lo que Él nos prometió se cumplirá en tiempo justo y la hora justa, ni antes ni después, porque Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre justo a tiempo. Cuando vemos todas las cosas que parece que todo está mal, Dios llega en el momento indicado. Cuando parece que todo ya se terminó, Dios dice, acá empieza una nueva vida. ¿Qué es empezar una nueva vida? Con Cristo. La diferencia de vivir una vida de aflicción, de preocupación, en nuestros berrinches, en nuestros caprichos, en querer ahora. No, yo quiero esto ahora. Sea lo que sea, no voy a especificar una cosa, pero si tuviera que especificar una cosa que deberíamos pedir sin cansarnos ni agotarnos de pedir, es sabiduría y entendimiento, porque el único que la puede impartir es Él. Porque si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra de Dios, pida a Dios que se la dará sin medida. Entonces ahí se nos abre el entendimiento. Entonces empezamos a comprender cómo son las cosas y a entender que no vamos delante de cualquier persona, sino que vamos delante de un Dios todopoderoso. Muchas veces hacemos, y pido perdón por esto, no quiero ofender a nadie, hacemos a Dios tan pequeñito y al problema tan grande, o a esta necesidad tan grande y a Dios tan chiquitito,
tan pequeñito que parece que no pudiera suplir nuestra petición. También hay algo para agregar a esto, que hay una diferencia muy grande. Si nosotros preguntamos, ¿crees en Dios? Lo que nos contesta cualquier persona, sí, yo creo en Dios. Pero ¿dónde está la diferencia guardada, escondida? ¿Dónde está la enseñanza? La diferencia y la enseñanza está en creer a lo que Dios dice, a lo que Él dijo que será y se va a cumplir. Y tener por fe y certeza que eso será así. Cuando yo le creo a Dios es cuando comienzo a ver los milagros. Y si no tengo nada es porque no le he creído a Dios, porque estoy viviendo una vida desobediente, lejos de Dios. Todos decimos ser hijos de Dios, pero hay una diferencia entre el hijo de Dios y el imitador de hijo de Dios. Pido perdón por esto también. Con esto no estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy revelando una verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos conocemos de memoria este versículo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué lindo! Toda alegría, toda felicidad. Pero analizan lo que dice el versículo. Analizan lo que Dios nos pide a cambio de esa bendición. Dios no es un Dios de trueque. No confundan las palabras. Ni quiero confundir con mi manera de hablar, ni de expresarme tampoco. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la diferencia? Y que Dios nos pide algo a cambio. Sí. ¿Quieres algo? Sí, yo te lo doy. Pero primero, preséntate delante de mí. Y en primer lugar, antes de presentarte delante de mí a pedirme algo, analízate espiritualmente por tu interior. ¿Estás en obediencia? Si estoy en desobediencia, mi padre me va a decir no. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Porque me está educando, me está enseñando, me está reprendiendo de esa mala actitud que hay en mí. De esa manera entonces aprendo a que Dios es un Dios de amor y mi Padre me ama y está dispuesto a darme lo que le pida, pero debo llevar una vida de obediencia. Las cosas grandes y ocultas son todas de Él, porque Él es todopoderoso, porque es el creador del cielo, de la tierra, del universo y de todas las galaxias que existen. Y de todo lo que existe sobre la tierra, en el mar y lo que hay debajo de la tierra, que está oculto y que Él lo conoce. Y Él sabe cada cosa que hay en nuestro corazón, cada petición. Y muchas veces las personas dicen, ¿para qué le voy a pedir si vaya a saber si me lo da? No, Dios te lo va a dar, pero tenés que tener fe. Tenés que creerle a Dios. Y ahí hacemos la diferencia. De creer en Dios a creerle a Dios. Por eso es la necesidad de entender cómo pedirle a Dios. Pedir en la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que nos va a acercar cada día más a Él y lo que nos va a alejar. Lo que va a ser de bendición y lo que nos va a ser de piedra de tropiezo. Muchos tomarán el versículo de otra manera, de otra forma, que Dios bendice y bendice. No estoy contradiciendo esto, no. Pero veamos los puntos básicos que Dios dice, sí, yo te doy, pero hace mi voluntad. Cosa que no nos gusta. Obedecerle a Dios tampoco. Queremos esquivar todas esas cosas. No. Si compramos un libro, tenemos que leer todo el contenido, no por parte, no lo que nos sirve, lo que nos conviene, no. Es desde el principio al medio y al fin, completo. Así quiere Dios para con nuestras vidas. Quiere una bendición completa, una bendición que no añada tristeza, sino que añada gozo, felicidad,
paz, tranquilidad, seguridad. ¿En quién? En Cristo Jesús, donde estamos escondidos. En Cristo, el Dios Todopoderoso, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente, el que nos bendijo y nos bendecirá desde ahora y por la eternidad a los que tenemos fe de despertar del sueño, del descanso y encontrarnos cara a cara con Él. Espero entiendan la explicación del versículo. Pero también hay 2 versículos más, los cuales acá vamos a ver en lo que les vengo diciendo, que si vamos a Dios, debemos creerle a lo que Él nos prometió, a lo que Él nos dijo. Y estos versículos son clave y van tomados de la mano con Jeremías 33:3. Se encuentra en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, y tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Se contradice la palabra? No. Este versículo está hablando de esas cosas grandes y ocultas que nuestros ojos no han visto, que tal vez no hemos experimentado todavía. Pero dice que ese Dios, Jehová, todopoderoso, que hizo todo, que extendió todo con el poder de su mano, hace una pregunta y dice, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Puede haber algo difícil para Dios? No. ¿Por qué digo que no? Si vamos y leemos la palabra de Dios en las enseñanzas de lo que Él hizo, de las obras que hizo mientras estuvo aquí en la tierra, predicó, sanó enfermos, levantó a los muertos, hizo caminar a los paralíticos, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, levantó a Lázaro, dice que tenía 3 días de muerto. Él mismo dijo, yo destruyo este templo y en 3 días lo vuelvo a construir. Creían que era un edificio, pero no, era su mismo cuerpo que iba a pasar por la muerte e iba a resucitar al 3er día. Cristo Jesús vive, está vivo, murió pero vive y está sentado a la diestra del Padre. Si creemos en esas promesas, creemos en lo que Él nos habla y nos dice y nos instruye a través de su palabra. Pero debemos ser obedientes, vivir una vida de obediencia, siempre ir a buscar el mejor consejo al Padre, al que está allá en el trono, al que está en los cielos. Y de allá vendrán los mejores consejos, vendrá la sabiduría, vendrá el entendimiento. Aprenderemos a esperar en los tiempos. Cuando Dios nos dice sí, cuando Dios nos dice no. Cuando tenemos que pasar por un proceso de espera, duele. Muchas veces nos cuesta entender todas esas cosas. Pero es necesario pasar por eso. Es necesario aprender. Es necesario tener paciencia. Pero dice que si pedimos paciencia tendremos más prueba. Entonces tendríamos que pedir prueba. No, deja todo en las manos de Dios y Dios sabrá hacer las cosas conforme su voluntad y no a la mía ni a la de ustedes, sino que realmente Dios bendecirá en tiempo, hora y forma y día justo, ni antes ni después. Porque como dije, Él nunca llega tarde. Por eso, si creemos a ese Dios que tiene un brazo poderoso, una mano poderosa, que creó todo, y todo lo que existe fue creado por la palabra. ¿Y por qué palabra? Por la palabra de Dios. Salió de su boca, porque su palabra tiene poder, tiene autoridad, y lo que Él dice se cumple. No volverá ninguna palabra que Él suelte a Él vacía. Por eso es necesario estar en la presencia de ese Dios vivo. Agradecido siempre con Dios. Y el versículo 27 de Jeremías 32 dice, He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne.
¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Nos hemos hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué le habremos pedido a Dios que sea imposible para Él? ¿Alguna vez le pedimos algo difícil, imposible para Dios? No. Para el hombre sí, porque el hombre es hombre, pero Dios es Dios. Desde antes de la existencia del mundo y será Dios por los siglos de los siglos y por la eternidad. Él es Dios, no cambia. Él dijo sí, es sí. Él dijo no, es no. Lo que a nosotros nos cuesta entender es su sí y su no, o el tiempo de espera. Por eso, si vemos en este versículo, dice claramente, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Si digo que sanó enfermo y hoy en la actualidad lo hace, le devuelve la vista a los ciegos, hace caminar los paralíticos, hace hablar los mudos, levanta a los muertos de la tumba, que le dicen muertos, pero él dice no están muertos, descansan, están durmiendo, hasta la venida de Cristo. Y un día yo sé que voy a morir, que voy a ir a ese descanso, pero sé que al sonar de las trompetas me pondré de pie para ver cara a cara al Hijo de Dios, al mismo Dios, a Jesucristo, venir en las nubes a buscarme con su gloria y su ejército de ángeles. Por eso no hay nada imposible, no hay nada que le pidamos en esta tierra imposible para Dios. Lo imposible lo tenemos nosotros, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestros tropiezos, con nuestras dificultades, llámele como quiera. Nosotros vemos lo imposible, pero estamos orando a un Dios que hace lo imposible posible. Estamos clamando, estamos pidiendo, rogando a ese Dios imposible. Y si para Él todo es posible, ¿por qué no se hace efecto en nuestras vidas? Por la incredulidad. Por la incredulidad. ¿Por qué digo esto? Para que entiendan que digo que Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Él sabía, estando con su discípulo, que Lázaro había muerto. Y dejó pasar 3 días y fue a él a visitarlo. Se encontró con una de las hermanas de Lázaro y le dijo, maestro, si vos hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, ten calma, mujer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero había que hacer algo primero, que tal vez muchos no entienden. Cuando Jesús le dijo a la hermana, a María, quita la piedra, ¿qué estaba queriendo decir? Si él lo llamaba, ese cuerpo iba a traspasar la piedra porque era el poder de Dios. No hacía falta que la quitaran porque con autoridad él le decía a la piedra que saliera y iba a salir. ¿Cuál era la piedra? Que usted la tiene, que todo ser humano la tiene, yo la tengo, es la incredulidad de creerle a Dios lo que Él dice. Por eso digo, es fácil decir yo creo en Dios, pero es complicado entender que hay que creerle a Dios y quitar la piedra de la incredulidad para que los milagros suceden, para que tu petición llegue, para que todo lo que pidas a Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo sea hecho ahora en el nombre de Jesús conforme su voluntad.
y no a voluntad de hombre ni a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de lo que Dios quiere para nuestras vidas y quiere soltar. La bendición está, hay que ir y tomarla, pero primero quita la piedra. Muchos dirán, es fácil hablar, es fácil explicar, pero hay que vivir para entender el proceso de Dios con nuestras vidas. Lo que Dios quiere para nosotros es una vida de satisfacción, de alegría, de gozo, de felicidad, pero escondida en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en su mismo Espíritu Santo, gozándonos delante del Padre y dándole gloria y honra. De esa manera, entonces, lo que para nosotros parece imposible, será posible. Pero primero tenemos que creerle a lo que Dios dijo, a lo que Él nos prometió. Porque Él no se va a arrepentir nunca de lo que nos ha prometido, ni se olvida, porque no es hombre ni hijo de hombre, sino que es el mismo Dios. Por eso, yo los invito en esta noche, que ustedes o en esta tarde, en esta mañana, cuando escuchen este mensaje, a que quiten la piedra, a que saquen eso, para que así podamos quitar la incredulidad, el engaño, la mentira. Porque muchas veces tenemos vestiduras de cristianos, pero vivimos una vida verdaderamente cristiana con transparencia. Solamente Dios y nosotros mismos sabemos si vivimos esa vida de acorde a lo que Dios nos pide. Y muchas veces nos quejamos porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello, porque nos falta este otro, porque nos falta el otro, porque quiero comprar esto y no puedo, porque no llego, porque no alcanzo. En Dios eso no existe. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Por eso debemos ver, cuando vamos a Dios en desobediencia y por capricho, Dios dice no. No puedo bendecir a un hijo desobediente. Ahora, cuando vamos con una actitud totalmente diferente, humillado, exaltando su nombre, reconociendo lo que tiene todo el poder, que para Él nada es imposible, nada es difícil. Hasta lo imposible Él lo hace posible. Entonces Dios abre sus brazos de amor y pone a nuestro alcance lo que le pedimos. Pero debemos caminar una vida agradable al corazón de Dios. Ir siempre con obediencia, sabiendo que siempre se hará su voluntad y no la nuestra. Entregarlo todo por completo delante de Dios, sabiendo que lo que Él tiene preparado y guardado llega a nuestras vidas. Espero sea de bendición, que llegue a su vida, que pueda caminar con una perspectiva totalmente diferente, distinta. Despójese de la incredulidad. Despójese de vivir una vida no grata a Dios, porque eso no alegra el corazón de Dios. Eso hace que las bendiciones sean impedidas, que queden allí en la mano de Dios escondidas. Por eso dice, yo tengo cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen, que no han visto, que no han sido reveladas todavía. Son las que Él tiene guardadas para los que le aman, para los que le siguen, para los que hacen su voluntad y le creen a lo que Él dice. Creerle a la palabra de Dios. Esa palabra que Él soltó tiene un efecto en nuestras vidas.
Ahí vemos la diferencia de las bendiciones de Dios que llegan a nuestras vidas. En esta hora doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que me dio de poder compartir la palabra, el mensaje, orar por ustedes, pedir a Dios cada día que les abra el entendimiento, que se gocen en el Señor en medio de todas las situaciones, que le den gloria a Dios y que sepan que no hay nada que sea difícil o imposible para Dios. En esta noche hago una pequeña oración para que el Señor les fortalezca y les ayude. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para que tú bendigas a cada una de estas personas que van a escuchar el mensaje, Padre. Que tú abras su entendimiento, le des sabiduría, que puedan entender tu palabra, que tu palabra se les revele a su corazón, a su alma, a su espíritu, que sea el entendimiento abierto, que le des sabiduría y capacidad para poder entender y seguirte a ti. Bendigo a cada uno de ellos, mira sus peticiones, Señor, que sean cumplidas conforme tu voluntad y no la de ellos ni la mía, sino más la tuya, Padre. Por eso te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén.